Hola amigos, muy buen día. Espero se encuentren todos muy bien. Reciban un cordial y un afectuoso saludo desde Guerrero, Chihuahua. Les manda un cordial saludo el maestro Joel Orozco, su servidor. Y en esta ocasión pues seguimos con el análisis de la guía del Consejo Técnico Escolar a realizarse el viernes 2 de octubre. Y en esta ocasión analizaremos el punto número 2 que se llama planifiquemos las actividades para el aprendizaje de nuestros alumnos. Con las actividades que hemos desarrollado hasta el momento, tenemos información sobre nuestros alumnos. Ahora debemos retomar los aprendizajes esperados y los recursos disponibles para organizar nuestra planeación y articular las estrategias didácticas con las de evaluación del aprendizaje. Ustedes recuerdan en la primera actividad que analizamos en el primer punto, pues era una autoevaluación de cómo nos había ido en los primeros días, en las primeras semanas del retorno a clases. Analizamos cómo nos fue tanto en lo académico, cómo encontramos a nuestros alumnos en lo académico y en lo socioemocional. Y pues en este sentido vamos a profundizar en lo que tiene que ver con planeación y evaluación para mejorar nuestra práctica y desempeño docente. El punto número 12 dice que leamos los siguientes textos que comprenden por qué planear y evaluar son dos caras de la misma moneda. Aquí viene esta pregunta se contesta y viene lo que ya sabemos, el concepto de planeación y el concepto de evaluación, que son fundamentales en la práctica y en la praxis docente. Entonces, en ese sentido, pues, iniciaría este punto número 2 al entender la planeación y al entender la evaluación como un punto en el cual el maestro tiene que hacerlo para que su práctica fluya de una óptima manera. Un reto clave para el profesor es tener control de ambos procesos, ya dijimos, de la planeación y la evaluación. Por ello, ha de lograr, ha de lograr que la planeación y la evaluación sea una carga administrativa, sino verdaderos aliados de su práctica, vínculos para conseguir los fines educativos. Es muy importante hacerles entender o hacernos entender que la planeación y la evaluación no es un fin o una carga administrativa, sino que son herramientas que nos ayudan a mejorar y entender cómo se comportan nuestros alumnos y cómo desarrollar un aprendizaje significativo dentro de nuestras clases. Y es muy importante en esta modalidad a distancia que la planeación y la evaluación pues sean concebidas como un eje rector. ¿Para qué? Para facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Qué elementos considera en su planeación? Son unas preguntas que nos plantean. En el trabajo a distancia, ¿cómo evalúa lo que sus alumnos logran? ¿Qué elementos toman en cuenta? ¿De qué manera recupera e incorpora la información que obtiene de la evaluación para asegurar el aprendizaje de todos y todas sus alumnos? ¿Qué fortalezas detecta en su planeación a las que le pueda dar continuidad? ¿Qué ajustes pueda realizar para hacerla más efectiva? Son 4 preguntas que se relacionan con la evaluación y con la planeación dentro de las actividades a realizar a distancia. Y dentro del punto actividades para hacer en equipos por grado, ciclo, asignatura, viene que exploremos los siguientes recursos de Aprende en Casa 2 y la actividad 3 te dice que visitemos la página de Aprende en Casa 2 y viene la página y que en base a esta visita hagamos las siguientes actividades. Inciso A, vayan al nivel y grado que imparten. Descarguen la programación de la semana más reciente y comenten qué información les ofrece la programación, para qué les sirve la información sobre los aprendizajes esperados, qué información les aporta los énfasis que se escriben para algunos programas. Inciso B. Continúen navegando. Revisen los contenidos de un día, por ejemplo, del 25 de septiembre. Hagan clic en alguna de las asignaturas o campos formativos, descarguen la ficha de la clase y hagan una exploración de la misma. Y nos invita a que exploremos la página de Aprende en Casa, a que exploremos por niveles, por asignaturas o por grados y que descarguemos las fichas de clase en las cuales pues aquí se muestra un ejemplo y nos dice que estas fichas de clase son o están diseñadas con el aprendizaje esperado, con el énfasis y con lo que se desea aprender o aplicar para los alumnos. En base a eso, dice que
contestemos lo siguiente. ¿Qué apartados integran la ficha? ¿Qué información les ofrece? Y viene aquí lo siguiente. Las fichas de clase son un recurso que describen la secuencia de actividades propuestas en los programas de televisión. Están basadas en algún guión de programa e incluyen los materiales de consulta que se trabajan durante el mismo. Le invitamos a estar al pendiente de su publicación en el portal de Aprende en Casa para realizar lo siguiente. Analicen la ficha de clase que descargan y reflexionen sobre lo siguiente. Son 5 preguntas. La primera, ¿las actividades favorecen el logro de los aprendizajes esperados? ¿De qué forma podrían complementarlas? ¿Cómo organizaría las actividades? ¿Qué harían antes o después? ¿De qué manera la ficha podría ayudar a sus alumnos y a sus familias? ¿Qué apoyos específicos contemplarían para el alumnado en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados? ¿Y de qué forma podrían cerciorarse de que sus alumnas y alumnos desarrollen los aprendizajes esperados? En base a eso, dice que la planeación de la clase desarrollemos lo siguiente, el punto 14. Hagan un esbozo de la planeación para un día de la siguiente semana de clase. Tomen en cuenta las reflexiones de la actividad 12 y los recursos que revisaron en la actividad 13. Es decir, en base a estas preguntas, nosotros vamos a hacer un análisis de nuestra planeación y vamos a hacer un esbozo de la planeación que utilizaremos en los próximos días después de llevar el consejo técnico escolar. A raíz de eso viene la actividad 15 en la cual se propone que revisen sus planeaciones y reflexionen en base a lo siguiente. De la autoevaluación, realicen en el punto 3 del tema 1 qué elementos deben considerar para planear su intervención a distancia. Es decir, en el punto 3 del tema 1, que acá nos devolvemos al tema 1, al tema 3, vamos al tema 3, que es la guía de lista de cotejo que nosotros utilizamos para nuestra práctica docente en el desempeño de los planes y programas. Aquí nos devolvemos y analizamos cómo va nuestra práctica docente, lo analizamos en cuestión de lo que tiene que ver con la planeación. Y aquí está, avances en los planes y programas. Nosotros analizamos esto y checamos cómo nos anda yendo en torno a lo que tiene que ver con la práctica docente también y cómo utilizamos el planear las actividades, la organización de las actividades, la entrega de la retroalimentación, lo que propiciamos en el ambiente armónico y la atención y el seguimiento que damos a los alumnos de acuerdo a las características que estamos utilizando dentro de nuestra planeación. Por eso es importante que la autorreflexión que nosotros hagamos, que la reflexión personal que hagamos sea de lo mejor para estar utilizando las herramientas y para que lleguemos a entender a la evaluación y la planeación como un eje rector en este sentido. En base a eso, pues vuelvo a leer, dice que la autoevaluación realizada en el punto 3 del tema 1, ¿qué elementos deben considerar para planear su intervención a distancia? Nosotros reflexionamos y vemos si estamos tomando esos elementos en nuestra planeación. Dice, ¿qué estrategias previeron para apoyar a los alumnos que identificaron en situaciones de rezago? ¿Qué elementos no deben faltar en sus planeaciones que les permitan cerciorarse de que todos sus alumnos están aprendiendo? Y por último dice, la evaluación de los aprendizajes debe de ser sensible a las circunstancias que viven las niñas, niños y adolescentes y tener un enfoque formativo que valore los procesos, no solo los resultados, que sirva a los docentes para identificar lo que deben ajustar en su intervención y que motive a los alumnos a seguir esforzándose y no desanimarlos. En la modalidad de educación a distancia será útil incorporar procesos de autoevaluación y de coevaluación de los estudiantes, además de la evaluación que realizan las y los maestros a través de preguntas, conversaciones que puedan mantener con sus estudiantes, retroalimentación a los productos de los alumnos, entre otras, que les ayudan a identificar los razonamientos que aplican sus alumnos para resolver diversas situaciones. En este sentido, pues aquí nos dice
de la importancia y del enfoque de la evaluación desde el enfoque formativo, de cómo debemos retroalimentar y alimentar las posibles dudas, las posibles fallas, tanto de nosotros como maestros y de nuestros estudiantes, para que la retroalimentación pues sea un proceso gradual y que sea un proceso que lleve al buen puerto y al buen desarrollo de los aprendizajes esperados de nuestros alumnos. Y sabemos que en este sentido pues vamos a adaptar o a dosificar los contenidos, los aprendizajes esperados para que la retroalimentación, para que el aprendizaje fluya de una manera paulatina y poco a poco pues el alumno a través de los contextos, a través de las posibilidades, el alumno aprenda de una manera autónoma y de una manera colaborativa entre su contexto familiar y el contexto educativo de su salón y de su escuela. Y dice que actividades para trabajar en plenaria o en línea. Dice que compartan en plenaria el esbozo de planeación a realizarse en equipos y comenten a manera de síntesis las reflexiones que compartieron como equipo en la actividad 15. Es decir, que aquí en base a eso, en base a estas actividades, pues se hará una planeación, un esbozo de una planeación en donde se toman en cuenta los aprendizajes esperados, en donde se haga énfasis en las actividades y en donde sobre todo se ponga en tela de seguir y dar seguimiento la retroalimentación y la evaluación tanto del docente como del alumno para evitar problemas de rezago en nuestros alumnos. Pocas palabras, compañeros maestros, esto sería el punto número 2 de esta primera sesión ordinaria del Consejo Técnico a realizarse en octubre. Esto sería grosso modo las actividades que ustedes realizarían, lógicamente con más calma, con más cautela, con más sentido de trabajo. Ustedes pues la desarrollarían tranquilamente en sus aulas y en sus escuelas y en su modalidad a distancia. Invitar los compañeros a que lean la guía, a que ustedes pues la realicen de una manera más autónoma. La intención de este video y de su servidor pues es darles a grosso modo de lo que trata esta guía. Por mi parte sería todo. Les manda un cordial saludo el maestro Joel Orozco, su servidor. Les mandamos las mejores de las vibras y las mejores de los mejores pensamientos a cada uno de las maestras y de los maestros a lo largo y a lo ancho de todo el país y por supuesto de todo Chihuahua. Les mando un afectuoso saludo y nos vemos en el siguiente video, no sin antes invitarlos a que se suscriban, a que activen las notificaciones, la campanita, a que le den un like a este video y sobre todo, compañeros, a que compartan la información entre sus escuelas, entre sus compañeros, para estar informados en el ámbito educativo y magisterial. Hasta la próxima.